Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes esta cápsula bíblica más y agradeciéndoles también por su fidelidad, por estar escuchando y compartiendo esta cápsula también cada día que las estamos compartiendo. Recuerde que en esta etapa estamos dando 2 cápsulas, una los martes, una los jueves, y compartiendo con ustedes ahora esta carta a los Filipenses, que es la carta del gozo, la epístola del gozo. Recordemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo estando aún en prisión y vemos cómo él nunca perdió el gozo, a pesar de los enemigos del gozo, es decir, de los ladrones del gozo, que son las circunstancias, las personas, los bienes materiales y las preocupaciones. Hoy vamos a estar hablando un poco de del segundo ladrón del gozo, cómo mantener el gozo a pesar de las personas, de la gente. Y vamos a hablar del ejemplo de Cristo en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos hablando entonces de mantener el gozo a pesar de las personas, que es el segundo ladrón del gozo, las personas, la gente. La iglesia de Filipenses estaba perdiendo el gozo por sus problemas internos. Había división, falsos maestros, y estas cosas estaban robando el gozo a la iglesia. Y ahí Pablo les está escribiendo del versículo 1 al versículo 4 que acabamos de leer. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es interesante, y esta es una exhortación que Pablo les está haciendo, pero él les pone por delante un gran ejemplo. Ahí en el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hay 5 descripciones o 5 formas en las que el apóstol Pablo está presentando ese gran ejemplo de Jesús. El primero, se despojó a sí mismo. Segundo, tomando forma de siervo. Tercero, hecho semejante a los hombres. 4, se humilló a sí mismo. 5, haciéndose obediente. Son estas unas características de Jesús como modelo para todos los creyentes si verdaderamente aceptamos el señorío de Cristo en nuestra vida. Algunos comentaristas dicen que este es un himno sobre Cristo. Algunos dicen que Pablo lo usó acá para exhortar a la iglesia de Filipos. Otros dicen que Pablo lo escribió. Y comienza Pablo con una introducción a estas 5 características. Dice: no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y está dejando claro que del que va a hablar en los siguientes versículos es del mismísimo Dios creador, soberano, todopoderoso. Deja claro que Jesús no se aprovechó de su condición de Dios para vivir como hombre y dejarnos este ejemplo. El primer punto dice: se despojó a sí mismo. Esa palabra despojarse realmente es privarse, es decir, hacerse inútil, privarse de valor. Y también la podemos entender como desprendimiento, como renuncia, ¿sí? La nueva versión internacional dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente.
La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Y esta es una actitud vital en todo aquel que quiere cumplir el plan de Dios. Debemos renunciar a nosotros para interactuar con otros. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Isaías 43:18, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. El Salmo 37:27 dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Entonces la máxima de toda esta expresión está en 2 Corintios 5:17 y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y escuchamos entonces, es que yo soy así, es que así me criaron, eso me enseñaron, es que yo vengo de ese mundo, es que árbol que nace torcido. No hay excusa, no hay excusa. Nuestro Maestro, que es el Señor Jesucristo, se despojó a sí mismo de lo que era hasta ese momento para cumplir un propósito. Y yo sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero ahí es donde nosotros debemos poner nuestra vida en las manos de Dios y pedirle a Dios que sea Él transformándonos y que cada día sea Él más tomando control de nuestra vida. El segundo o la segunda característica que vemos acá que describe el apóstol Pablo es que tomando forma de siervo, él está hablando del Señor Jesucristo, tomando forma de siervo. Esa palabra siervo se puede traducir como esclavo. Y en el buen sentido de la palabra, Jesús mismo, es decir, Dios mismo en la persona de Jesús, se hizo esclavo. Dice, tomó la naturaleza de un esclavo. La Nueva Traducción Viviente dice, adoptó la humilde posición de un esclavo. Uno de los comentarios que estaba leyendo de Yudley dice, Jesús claramente demostró que el verdadero liderazgo y el verdadero poder es tener un corazón de siervo. Para liderar hay que servir. Debemos tomar una actitud de siervos, pensar en los demás antes que en nosotros. Ojo con esto, no quiere decir que nosotros seamos débiles o que seamos simplemente, que permitamos que las demás personas abusen de esa actitud que nosotros podamos tener. También tenemos la capacidad de mantenernos firmes en los principios y de entender que somos valiosos para Dios. Pero sí tenemos que tener esa actitud de servir a las demás personas, siempre y cuando esas personas necesiten de nuestro servicio también. Mateo 20, 25 al 28 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No solamente que no uséis la libertad para ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y Juan 13:14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y esto de lavar los pies era un trabajo exclusivo de los esclavos. Tercer punto, tercer característica, hecho semejante a los hombres. Aquí nos está hablando de la humanidad de Cristo. Jesucristo fue 100% Dios y 100% hombre mientras estuvo en la tierra. Eso en terminología teológica se conoce como la unión hipostática, es decir, Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Pero para nosotros es una muestra de identificación con la humanidad. Es decir, se identifica con la necesidad nuestra. El Señor Jesucristo nos entiende a cada uno de nosotros. Él se hizo semejante a nosotros para comprendernos, para vivir en nuestra propia carne lo que nosotros vivimos. Asimismo, nosotros debemos identificarnos con la necesidad de nuestros semejantes, como lo hizo Jesús. La Biblia del lenguaje actual, ese mismo versículo dice, y se hizo igual a nosotros.
Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Primera de Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. El cuarto punto, cuarta característica, dice, se humilló a sí mismo. Y es interesante porque, es decir, él se puso en una condición vulnerable. Warren Wiersbe, una vez más, dice, el gran predicador J.H. Howard dijo, el ministerio que no cuesta nada, no logra nada. No hay bendición sin sufrimiento. Señor Jesucristo estuvo dispuesto a sufrir por amor a nosotros para que se cumpliese el plan divino. Él mismo se humilló haciéndose como nosotros y muriendo como debíamos morir nosotros. El llamado entonces es a humillarnos también de la misma manera. Primera de Pedro 5:6-10 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando nos humillamos delante de los hombres, realmente lo hacemos delante de Dios. Efesios 4:2 lo dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y esto no es fácil, de soportarnos unos a otros, pero debemos trabajar en ello. Vuelvo y lo repito, no quiere decir que seamos complacientes con el pecado, que nosotros aceptemos a las personas que están faltando a Dios e irrespetando a Dios y que nosotros simplemente lo dejemos de lado, lo dejemos pasar y que nosotros nos estemos relacionando con personas que en su diario vivir están ofendiendo a Dios. Esas personas necesitan misericordia, necesitan compasión, pero no debemos tener esa relación de amistad o esa relación de compañerismo con personas que constantemente están ofendiendo a Dios. Y esto es bueno dejarlo claro. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La quinta característica dice, haciéndose obediente. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y aquí el Señor Jesucristo se hizo obediente a su mismo Padre para rescatarnos. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pablo está llevando a la iglesia de Filipos a reconocer que sus problemas y sus divisiones provienen de un corazón orgulloso, con envidia, que no han aprendido del Maestro. El ejemplo de Cristo nos lleva a tener una actitud sin orgullo y sin envidia, pensando en los demás. Así alejaremos al enemigo del gozo, las acciones de las personas. Que las personas no nos roben el gozo. Nuestro gozo es nuestro Señor Jesucristo y nuestra relación con Él. Así es que les animo para que perseveremos en ello. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra, esta reflexión que nos has traído hoy. Gracias por lo que podemos aprender de lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses. Gracias porque sabemos que podemos perder el gozo por las actitudes de ciertas personas. Pero tú nos estás llamando a tratar a esas personas con compasión, con misericordia y avanzar en nuestro caminar espiritual. No dejarnos detener por lo que otros hagan, por lo que otros piensen, por lo que otros digan,
Simplemente ofrecer misericordia, ofrecer compasión, pero seguir adelante, como dice tu palabra y en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que no nos detengamos en nuestro caminar y que nuestro gozo nunca lo perdamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, amigos, muchas gracias por escuchar esta cápsula, gracias por compartirla, los animo para que sigan compartiendo estas cápsulas, para que más y más personas puedan ser también edificadas a través de ellas cada día. Un abrazo, muchas gracias.